artículo, lo tienen que leer. Lo que hace Hawtrey en el paper es ante todo hacer algo importante para la escuela austríaca o la escuela clásica, como tanto Hawtrey como Keynes lo llaman. Eso es un detalle que tienen que tener en cuenta porque ambos dos utilizan el término clásico para nombrar a los que nosotros llamaríamos neoclásicos. Pero lo que hace Hawtrey es reconocer que la cuestión del ciclo económico después de la Primera Guerra Mundial empezaba a tener mucha importancia. Lo considera, a diferencia de lo que vamos a ver, con Schumpeter, el ciclo como un proceso que dura de 7 a 11 años, que sucede en todo el mundo y que tiene una periodicidad relativamente similar. Hawtrey, haciendo algo que después quedaría en desuso, vuelve a comparar, como ya se había hecho en el siglo XIX, alguna cuestión de la economía con la salud y el cuerpo humano, porque compara el ciclo como una cuestión de como la temperatura del cuerpo humano, como un elemento de un diagnóstico. Bueno, por otro lado, es importante decir que él trata de mostrar que ese ciclo no es mundial, o sea que, sino que se relaciona con algunos países. Claro que cuando escriba Keynes, 10 años más tarde, ya lo va a hacer dentro de una crisis reconocida como mundial, ¿no? Bueno, y obviamente lo relaciona con un momento de la producción cuando ésta entra en una fase recesiva y cuando aumenta el desempleo, producto de esa disminución de la actividad económica. Naturalmente lo asocia también los malos negocios a los precios bajos. A diferencia de cuestiones que vamos a ver en el siglo XX, se asume que la actividad económica y el nivel de precios aumenta la actividad económica y aumenta el nivel de precios en forma conjunta. Bueno, cuando trata de explicar la causa de la situación, esto es importante, lo hace a partir de una idea que va a estar asociada a la sobreproducción. Ustedes van a ver que lo intenta retomar a partir de algunos autores que él llama clásicos, a partir de la posibilidad de que ingreso y gasto de consumidores, él sí considera que pueden no coincidir y que puede haber un margen no gastado. El origen de la crisis va a estar por la existencia de una producción que no puede ser vendida, no por una caída en la inversión, como sucederá después con Keynes. Y acá aparece una primera diferencia, que yo creo que es la gran diferencia, que es que él lo encuentra como un problema de demanda, pero asume como un sinónimo la demanda del consumo.
y este es uno de los puntos centrales del asunto. Entender que unifica al consumidor como consumidor de bienes de consumo y al consumidor como inversionista. Esto es algo que es recontra importante porque en Keynes no va a ser así y es justamente lo que hace a la gran diferencia de lo que vamos a ver después de Keynes. Absolutamente esta falta de distinción entre consumo e inversión es una de las grandes diferencias entre el análisis de Hawtrey y el análisis posterior de Keynes. Profe, ¿podría repetir el nombre del autor que mencionó recién? No todo el tiempo estoy hablando de Hawtrey. Perfecto, gracias. A diferencia de lo que planteaban muchos clásicos, la fase adversa del ciclo económico, la fase recesiva, tiene que ver con un exceso de producción de bienes. Y este exceso de producción de bienes se va a ver reflejada en esta diferencia entre producción y consumo. La idea de sobreproducción está absolutamente vedada en los economistas clásicos que nosotros llamamos neoclásicos. No se olviden que para los neoclásicos la demanda necesariamente es igual a la oferta. Acá se empieza a discutir este punto, después va a dar lugar a la distinción que hace Keynes, pero se lo hace con la confusión de confundir consumo con inversión, y es algo que hay que tener en cuenta. Aprovecho para decir que es un texto largo, difícil, por lo tanto es importante que en este texto, como en todos los textos que hay que estudiar, ustedes busquen la parte de lo que doy yo, que es lo que a mí me interesa y es lo que va a aparecer en el examen. Yo es imposible que pregunte algo que no haya dado en clase, solamente que hay que si solamente se contesta con lo dado en clase, es difícil promocionar. Y hay que completarlo con la bibliografía, pero las preguntas nunca van a tocar un punto que yo no haya dado en clase de un texto. O sea que ustedes se tienen que guiar por lo que yo voy dando en clase y lo tratan de ir buscando en los textos para reforzarlo. Si no lo hacen con este texto, es un problema porque el texto toca varios puntos a los que yo no me estoy refiriendo. Ahora, ¿por qué se produce esa sobreproducción o fundamentalmente esa sobreproducción? ¿Por qué se produce? Hay dos elementos que toma en cuenta Hawtrey. Uno que es cercano a la idea del multiplicador keynesiano, pero ahí también queda inconclusa la cuestión, que es una idea de que un aumento en el nivel de actividad genera aumentos en el nivel de actividad de otros sectores, proveedores de los sectores donde ha habido ese aumento de la productividad, lo cual a veces puede generar alguna clase de desajuste. Este es un primer tema al cual después en el artículo ustedes van a ver que no le da
toda la importancia que le da al otro tema. ¿Cuál es el otro tema? ¿Cuál es la otra explicación de la sobreproducción? El otro tema, la otra cuestión es las causas psicológicas. Él le llama causas psicológicas. En Keynes no está tan claro ni en la teoría general ni en el tratado sobre probabilidades, que son dos textos que voy a tratar. En ninguno de los dos casos está claro que se esté tratando de causas psicológicas. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué es importante esto? Porque lo psicológico es individual. Y supuestamente, para lo que después se desarrollaría, lo psicológico incluye cuestiones que no hacen al comportamiento social de las personas. No sé si queda claro que acá en Hawtrey está el concepto de psicológico. No hay, como va a suceder en Keynes, una explicación de estos supuestos psicológicos. En Keynes no está claro que le llame psicológico todo el tiempo, sino que es todavía más ambiguo en Keynes todavía. Pero ya de por sí el hecho de irse de lleno a una explicación psicológica es un poco extraño, es un poco impreciso, desatinado, desubicado, porque las causas psicológicas no responden a cuestiones sociales. Después vamos a ver, y ustedes lo habrán visto en Macro 2, que hay causas sociológicas que tienen que ver con el comportamiento social, como por ejemplo las explicaciones basadas en expectativas. No hay ninguna explicación al respecto y ese va a ser uno de los problemas constantes de la economía. Así que está bueno este texto para empezar a notarlo. Simplemente se dice que los empresarios, por alguna razón que no queda claro en el texto, esperan buenos mercados en algunas ocasiones y se tornan pesimistas en otras. Tales cuestiones, tales comportamientos son contagiosos, dice Hawtrey, en un tipo de cuestión que también va a aparecer en Keynes y en los post-keynesianos. Y después, para remediar un poco la confusión, dice que son leyes, si no me acuerdo mal, son leyes de psicología colectiva. Así que ya no se entiende mucho si estamos hablando de psicología o de sociología. Y también sucede que llega a decir que como dice, que no me acuerdo, algo así como que el optimismo o el pesimismo pasa a ser universal. Todo esto es un antecedente para Keynes, pero ustedes no se olviden que antes incluso que este texto de Hawtrey, 4 o 5 años antes, en el año 1921, Keynes había hablado de todo esto en el Tratado sobre Probabilidad, que es del año 1921. El texto del Tratado de Probabilidad es tocado en el paper que vamos a ver en la segunda parte de este curso o en la próxima, que es el de Catao.
donde él analiza la diferencia entre la teoría general y el tratado de probabilidad. Es una comparación de los dos textos de Keynes, que es un texto muy bueno sobre Keynes, de un brasilero. Porque con esto, el tema central, muy maltratado por la economía, muy dejado de lado por la economía, es la cuestión de la racionalidad y las expectativas, por lo tanto, la certidumbre o la incertidumbre. Acá aparece como una cuestión de psicología colectiva sin demasiado detalle. El otro aspecto que yo quiero mencionar de este texto de Hawtrey es el hecho que plantea él que la forma en que se aborda ese aumento de la producción que resultará excesivo, que va a generar esa sobreproducción, va a tener que ver con un momento previo de bajo consumo, de baja producción, y ahí la confusión sigue, o con crédito bancario. Es decir, que es imposible. El primer aspecto es una suma algebraica, o sea que nos queda el segundo aspecto, que es que el aumento de la producción está validado por un aumento del crédito, o sea, por crédito adicional. O sea que él, fiel al planteo al enfoque de la teoría neoclásica, está suponiendo que esa sobreproducción es consecuencia, sí, una cuestión psicológica, pero también una política monetaria expansiva que legitimó con crédito esa decisión equivocada. Naturalmente, ni en él, y está en discusión si en Keynes, se puede hablar de dinero endógeno, o sea, de entender que el que puede estar sobreproduciendo son los bancos, ¿no? Y que la sobreproducción no es solo un problema industrial, sino también es un problema financiero, ¿no? Por lo tanto, se podría plantear que no es un problema de política monetaria, sino que es un problema de creación de dinero bancario endógeno. Pero lo importante es que se tiene que dar un aumento del crédito bancario que valide ese aumento, vamos a llamarlo esa mejora en las expectativas, y por el otro lado se tiene que dar una sucesión de hechos, fundamentalmente decisiones de los consumidores, que acompañen ese optimismo. Y ese es otro de los aspectos que hay que mencionar. El hecho de que al optimismo de las empresas industriales que generan ese aumento en la producción, le tiene que seguir un aumento de los consumidores de bienes finales que van a acompañar ese optimismo, y en vez de acumular ese aumento de crédito bancario, lo están gastando dentro de ese proceso que lo explica muy bien Hawtrey. Ya sabe, el que quiere preguntar algo me interrumpe y me pregunta o me lo escribe en el chat. Yo ya tengo una pregunta, a ver si me quedó claro. Esto de lo último que menciona, de la forma en que se da este aumento de la producción que va a terminar estando por encima del consumo, es o porque hubo bajo consumo y baja producción y después las empresas tuvieron expectativas de mercado positivas, y por otro lado porque hubo
porque pudo haber habido, ¿no?, mucho crédito bancario, que no se avaló con un aumento del consumo. Exactamente. No se avaló con el aumento de consumo, pero él se cuida mucho en aclarar que los consumidores tampoco pueden haber transformado todo ese crédito bancario en ahorro, ¿no? Pero finalmente Bien. la diferencia entre consumo y producción explica la sobreproducción. Lo que pasa es que ahí hay un problema en todo el texto, que es que consumidores e inversores van de la mano, ¿no? Y no está claro el concepto de ahorro, que es algo, son todos elementos que en Keynes van a quedar mucho mejor explicados. Perfecto. Traten de buscar, esto está en el texto, y traten de leerlo del texto porque tiene alguna complicación que yo no doy para darlo más simple, pero para que no, en el examen no alcanza o sea, cuando yo leo que simplemente están transcribiendo mi clase, la nota tiende a no ser la máxima, ¿no? Porque lo importante es que ustedes también lean los textos. No sé si lo dije, pero el examen va a ser, van a tener las preguntas por algún medio, que me imagino que puede ser el mail nuestro, o también lo puedo colgar en Periferia Activa, y van a tener 3 horas para contestarlo y tienen que devolverlo al mail de Coyuntural. Ese va a ser el esquema. Así que van a ser son preguntas más bien para contestar. Claro, es imposible que no tengan los textos a mano, pero la idea sería que tengan 3 horas para contestar con lo que fueron estudiando. Bueno, en orden de cronológico, tenemos una interpretación diversa de lo que estaba pasando, que es que es el texto de Schumpeter, Análisis del cambio económico, que es del año 35. La crisis ya se había producido, pero todavía no había salido definitivamente el libro de Keynes. Este artículo tiene algunos elementos de la teoría de Schumpeter, que es una teoría más micro que macro todavía, como parte de una discusión, de un debate que tiene Schumpeter con sus profesores, del tipo del que tuvo Keynes, sintiéndose parte de la escuela, pero haciendo algunos cuestionamientos a raíz de los ciclos y las crisis. En realidad, estos dos autores, uno desde la micro y otro de la macro, justamente lo que intentan hacer es discutir algunos de los supuestos de la teoría neoclásica en la que se habían formado, para tratar de entender los ciclos. El trabajo de Schumpeter se publica en Review of Economic Statistics, que era una revista europea de 1935, como ya dije, pero después se publica junto con el libro de Hawtrey,
junto con el artículo de Hawtrey, en un libro que es un clásico de la teoría de los ciclos, que es el libro de Haberler de 1944, Lecturas sobre la teoría del ciclo de negocios, o del ciclo económico. En castellano estaba traducido como Ensayo sobre el ciclo económico. En México se traduce el mismo año que salió el libro en Europa y Estados Unidos. Yo lo voy a ir, las cosas que quiero decir de este paper, algunas la voy a ir mechando con el libro que ya les mencioné, de Schumpeter, del año, creo que es del año 40 y pico, 44, si no me equivoco, 45, no me acuerdo, que es el libro Capitalismo, Socialismo y Democracia. Schumpeter es un autor muy importante en la medida que, como yo les dije en la primera clase que hice esa síntesis, representa una micro heterodoxa, no neoclásica, en la que el aspecto central es la idea de la tecnología endógena. Lo que vamos a empezar a ver en este paper es esta idea de que hay comportamientos endógenos que determinan el ciclo económico. Por otro lado, vamos a ver en este texto la idea del triciclo de Schumpeter, es decir, la presencia de ciclos cortos, medianos y largos, pero Schumpeter le presta especial atención al ciclo largo. También vamos a ver en este trabajo cómo hay una definición de desarrollo. Que está implícito en el ciclo largo, tratando de entenderse la cuestión del desarrollo como parte de un ciclo largo. Retoma, como ya les dije la clase pasada, a Clement Juglar, que tiene un texto de los años 60 del 1800, o sea, bastante anterior, en el que habla de la existencia de movimientos ondulatorios, que fue muy cuestionado por la escuela de austríaca. Lo interesante de este artículo es que empieza hablando de hechos exógenos para el siglo XVIII y XIX, y cómo esos hechos exógenos van marcando algunos cambios en las economías de los principales países. Pero, al mismo tiempo, él se da cuenta que hay una serie de problemas que no son coincidentes con ningún análisis, con ninguna variable exógena. Por lo tanto, se va a preguntar si hay fluctuaciones que dependen del comportamiento de lo que él llama, por llamarlo de alguna manera, comunidades económicas. Desde ese punto de vista, él va a diferenciar los ciclos cortos, medianos y largos, y va a plantear que en los ciclos largos es donde están esos movimientos endógenos más claros. Bueno, ustedes van a ver que hay una definición de ciclo, hay una definición de tendencia. Y finalmente trata de explicar que los ciclos cortos están asociados a
a movimientos alrededor del equilibrio, mientras que se denomina desarrollo cuando los incrementos o las caídas son absorbidas por el sistema económico sin grandes perturbaciones. Eso dentro de los ciclos cortos y medianos. Aclaro que en el texto ustedes van a encontrar la palabra desenvolvimiento. Yo estimo que la palabra desenvolvimiento está puesta en el texto en castellano, mientras que la palabra que usa el autor en inglés es development, probablemente porque la primera versión de la traducción de este paper se hizo en Brasil, donde desarrollo se dice desenvolvimiento. Pero yo preferiría usar el término desarrollo porque es la correcta traducción al castellano de development. ¿Qué es lo que diferencia en Schumpeter el ciclo corto del ciclo largo? Lo que diferencia en Schumpeter es el rol de las innovaciones. Lo que dice Schumpeter tremendamente, hermosamente, es que los economistas de la vieja escuela, que nosotros llamaríamos neoclásicas, y según él incluyendo a Marshall, tomaron la cuestión de la tecnología en casos muy excepcionales, pero rechazaron siempre tomarlo como un elemento a ser estudiado. Llama innovación a los procedimientos que producen cambios en la función de producción, que no pueden subdividirse como cambios infinitesimales, sino que son producto de grandes transformaciones. Ustedes van a ver en el texto que nombra grandes cambios tecnológicos que cambiaron completamente la forma de producir y la forma de regular la economía, como por ejemplo el tren. Bueno, nosotros en la actualidad tenemos un montón de casos. Bueno, según él, además de los cambios, el ciclo económico a partir de este elemento es explicado a partir de factores externos, como ya dijimos, a lo que él llama entonces elementos del desarrollo no cíclico, es decir, esos fenómenos que de más o menos que rondan el punto de equilibrio, y la innovación. Lo que él dice es que la innovación lo saca a la economía de un equilibrio para llevarlo a otro superior en términos de nivel de actividad, de empleo, etcétera, etcétera. Pero se tarda un periodo largo de tiempo en volver a un nuevo equilibrio. Como dice él, muy, muy bien, el nuevo acontecimiento requiere de años para funcionar en forma correcta.
en algún momento determinado se vuelve a un nivel de equilibrio donde nuevamente hay un estado estacionario que vuelve a dejar a la economía durante un largo periodo en ese estado. Algunos temas que trabajó en este paper y también en el libro, que son muy interesantes, es en primer lugar tratar de entender que lo que mueve el ciclo y el ciclo de largo plazo son estas innovaciones, que trata de diferenciarlo de las invenciones o de las experimentaciones. Lo dice además porque Marshall se dedica a la cuestión de las invenciones y finalmente lo considera un hecho parcial. En cambio, él entiende a la innovación como el proceso por el cual un empresario, para competir, para superar a sus competidores, de una manera similar a la que planteaba Marx, adapta una invención al mercado para transformarlo en un proceso productivo. Este es un elemento importante porque diferencia buena parte de Schumpeter con los anteriores, sobre todo con Marshall. Lo que se requiere es un empresario innovador, para Schumpeter individualista, que con el fin de mantenerse en el mercado compite con los otros, adaptando una invención como una innovación. O sea que la innovación no es la compra de una tecnología, sino la adaptación de una invención para ser transformada en una tecnología. O sea que esa es la obra del empresario. Y además, algo que es importante, porque después va a aparecer en otros teóricos, es una innovación endógena en la cual el empresario la hace, o sea, no es un fabricante de máquinas que va aplicando y adaptando invenciones para crear una máquina, sino que es el empresario que usa la máquina como tecnología el que realiza esas adaptaciones, y esto es lo que va a dar lugar a este famoso concepto schumpeteriano de innovaciones endógenas. Este proceso de transformar una invención en una innovación es lo que genera, según el libro, porque esto no lo van a encontrar acá, pero también es muy usado en los evolucionistas neo-schumpeterianos, es lo que genera cuasirrentas. Se llaman cuasirrentas tecnológicas, es decir, son los sobreprecios que logra el primero que llega a un mercado que en realidad el mismo empresario acaba de crear. ¿Esto, profe, es por las patentes? ¿O no tiene que ver con eso? Bueno, en realidad, como en esa época las posibilidades de copiar eran bastante menores a las actuales, el rol de las patentes era inferior. Hoy, la teoría evolucionista neo-schumpeteriana plantea la cuestión de la importancia que tiene para la innovación los derechos de propiedad porque cada vez se hace más fácil la copia, pero en esa época más bien era cuestión de innovar, llegar primero y poner un precio elevado. ¿Se entiende? Lo que dice Schumpeter es que esa primera innovación después ya sí va a generar inversión del tipo neoclásico, es decir, por copia y por compra, es decir, va a venir una empresa de bienes de capital que va a copiar lo que inventó este tipo y lo va a vender escalado a otros que por esa vía van a realizar, en este caso ya no sería una innovación, sino una inversión. Es la diferencia entre el primer momento de una innovación endógena con cuasirrentas y posteriormente un proceso de copia que impulsa la inversión y va ubicando el precio en un precio de mercado
generado por el aumento de la oferta de esa tecnología. Un elemento interesante que aparece en el paper es que esta es la lógica, según este autor, por el cual lo que él llama el capitalismo de competencia no había sustituido todavía el capitalismo monopólico. El elemento central que sostiene la competencia y los niveles elevados de eficiencia es la innovación. ¿Por qué el libro él lo llama capitalismo, socialismo, democracia? Porque para Schumpeter, que era bien anticomunista y bien procapitalista, el capitalismo requería de competencia y la competencia era causa y consecuencia de la innovación. Entonces lo que él proponía para enfrentarse al socialismo soviético era una forma de capitalismo cooperativo, o sea, sin mercado laboral, pero sí con mercado de bienes y servicios, para lo cual lo que habría es cooperativas que representasen una cierta igualación de la distribución del ingreso y con capacidad de sostener los niveles de consumo interno, que era la preocupación de la época, pero al mismo tiempo que puedan competir entre sí generando innovaciones. Hay un elemento muy importante que va a estar también en los evolucionistas neo-schumpeterianos, que es que la innovación es el elemento que asegura la competencia. Que si no hay procesos innovativos, el capitalismo tiende a un capitalismo monopólico. Ejemplo, durante los años 90, el gobierno de ese momento, de Carlos Saúl I, le dio una larga concesión a una empresa cualquiera para la gestión monopólica del primer teléfono celular de la Argentina. ¿Alguien sabe cómo se llamaban esos teléfonos? Unos celulares grandotes, transportados en unas cajas donde se cargaban. Bueno, la primera marca se llamó Movicon. En el año 90 y pico, me guío por mi recuerdo, habrían estado los primeros. La concesión se la otorgó a un grupo llamado SOCMA. No sé si escucharon hablar. Propiedad de Franco Macri. Esa concesión la renovó el gobierno de Menem antes de retirarse como gobierno, y después de todo un debate revalidó la concesión el gobierno posterior de la Rúa. Ya en el año 2000, 2001, 99, ya habían aparecido celulares, habían aparecido teléfonos satelitales y otros tipos de celulares radicados en Montevideo. Y era imposible que, aunque la normativa implique una concesión monopólica, era imposible que el grupo SOCMA pudiese seguir siendo el único oferente de telefonía. ¿Por qué? Porque ya empezaban a ser más baratos los teléfonos satelitales desde Montevideo o los celulares que el Movicom de esa empresa.
Un caso muy parecido lo viví yo en Italia, en Milano, cuando hacía la maestría. El mismo caso, es decir, hay un momento en el que, bueno, por ejemplo, ustedes saben que Francia tenía otro modelo de Internet que lo llegaron a instalar en todas las casas de París, que la compañía de teléfono francesa había dictaminado que iban a trabajar con ese método y ya lo habían instalado en todas las casas, pero Internet le rompió todo el esquema porque realmente la fuerza que tenía Internet superaba cualquier posibilidad de monopolio normativo. Bueno, lo importante de esto en Schumpeter es que se dan estas grandes innovaciones, fundamentalmente en industrias productoras de bienes de inversión. Escuchen esto, porque Schumpeter lo dice en el año 30 y pico. Es decir, que el gran cambio tecnológico y el gran cambio epocal de los ciclos largos va a venir siempre del lado de la producción de bienes de inversión, como sucedió con la tecnología de información y comunicaciones en los 70. Bueno, finalmente lo que hacen me falta una cosa. No está acá en el paper, pero sí está en el libro. Esta innovación genera un proceso que Schumpeter llamó destrucción creadora, porque en este cambio tecnológico generado por estas grandes innovaciones epocales, se destruye capital y aparece un capital nuevo, en un proceso mucho más rápido que el que planteaba Keynes en el capítulo 22. Es decir, que la situación en la cual se pasa de una situación de liquidación de existencias a una nueva etapa productiva es mucho más rápido porque muchas existencias se destruyen completamente. Y esto es muy utilizado por el evolucionismo neo-schumpeteriano. Lo que hace finalmente, que ustedes lo pueden leer y les pido que lo lean porque es bastante interesante, es mostrar cómo esto se dio en los distintos periodos de la historia de la economía del siglo XVIII, XIX y lo que iba del siglo XX. Es lo que está tratando de decir que lo que pasó en los 30 no es un problema como lo tiene planteado Keynes, sino que es un problema como el que planteaba Kondratiev y su teoría de la innovación. Esta cuestión la van a seguir los regulacionistas y los evolucionistas para explicar la crisis del 30, cosa que vamos a ver en la próxima clase. Cuando volvamos del break, encararíamos ya directamente a Keynes. Eso va a suceder 7:15. Nos vemos después. Perdón, 8:15. Sí, sí. Sí, nos vemos después. Bárbaro, profe. Bueno, lo que vamos a ver nosotros de Keynes es fundamentalmente el capítulo 22, lo central de la interpretación de Minsky y cómo rescata Katao la cuestión de la racionalidad en Keynes. Para hablar del capítulo 22, en realidad es el capítulo en el que toca la cuestión de los ciclos y las crisis, efectivamente. El resto ustedes lo conocen bastante por Macro 2. Y la verdad es que
La mayor parte de las cuestiones del capítulo 22 no deberían generar mucha disputa. Si uno lo lee, no hay mucho para discutir, pero hay algunos puntos que sí vamos a mencionar que han generado una cierta confusión. Yo creo que lo que voy a decir de Minsky ha sido bastante fiel al capítulo 22, aunque también voy a plantear algunas cuestiones donde la interpretación de Minsky me parece excesiva, errada o fuera de contexto, ¿no? Pero esos son los 3 textos que uno debería considerar para entender a Keynes y la crisis en esta materia. En primer lugar, es claro que en el capítulo 22 está la explicación acerca de la no necesaria solución de equilibrio de la macroeconomía keynesiana. O sea, el primer punto es ese. Es que en el capítulo 22 es claro que no hay motivo para pensar que Keynes tenía en la cabeza la ineluctabilidad del equilibrio. Tampoco en Keynes, como diría Minsky, está la idea de la ineluctabilidad de la crisis, sobre todo de la crisis financiera. Pero sí es claro que para Keynes la economía no tiene por qué tener una solución única y determinada. ¿Por qué? Justamente por algo que habrán visto en macro, pero en el capítulo 22 se ve muy claramente, que es que el ahorro y la inversión no dependen de una misma variable. Lo que pudiese hacer, lo que podría generar que esa variable sea la que ajusta para que el ahorro y la inversión se igualen. Esto significa que el ahorro y la inversión no tienen por qué ser igual. Tampoco está dicho que no tiene por qué ser distinta, pero lo más importante para la discusión con la teoría neoclásica es que en el capítulo 22 está muy claro de que no tienen por qué igualarse. ¿Por qué no tienen que igualarse? Porque no dependen de la misma variable. Lo que se ve en el capítulo 22, bueno, lo que se ve en el libro, pero no está en el capítulo 22, es que el ahorro como no consumo va a depender del nivel de ingreso y de la propensión a consumir, o su contrario, que es la propensión a ahorrar. ¿Y de qué depende la inversión? La inversión va a depender de la eficacia marginal del capital. La eficacia marginal del capital, lo van a ver en el capítulo 22, tiene una parte objetiva, que es el valor del capital, que según Keynes aumenta a medida que disminuye la cantidad de bienes de capital a disposición de los empresarios. Eso sucede a medida que se está en el auge del ciclo, o sea que cuanto más crece la economía y más expectativas positivas hay, más menos bienes de capital a disposición hay y por lo tanto su precio sube y la eficacia marginal del capital cae. Y el otro factor del que depende la eficacia marginal del capital es los rendimientos esperados. Por ahora lo que estamos diciendo, ahora vamos a volver a este punto, lo que estamos diciendo es una primera conclusión importante, que es que el ahorro depende de ingreso y propensión a ahorrar, y la inversión depende de la eficacia marginal del capital, que tiene un elemento objetivo y otro subjetivo. La tasa de interés es un valor de referencia dado los otros elementos que son los elementos explicativos. Esto significa que
la tasa de interés no es la variable explicativa fundamental, y eso lo van a encontrar claramente en el capítulo 22, del ahorro y de la inversión. En la ISLM, el ahorro y la inversión, por lo menos en los modelos más simples, depende de la tasa de interés, y eso hace que haya una solución de equilibrio. Puede haber, salvo la trampa de la liquidez y alguna otra situación, puede haber... Puede haber, va a haber una tasa de interés a la cual el ahorro y la inversión se igualen. Y si hay un problema de demanda efectiva, una inyección de demanda efectiva va a hacer que ese equilibrio, de que el ahorro y la inversión lleguen a los niveles de equilibrio establecidos por esa tasa de interés. En otras palabras, el equilibrio es posible. En el caso de lo que estamos hablando, cada una de estas variables tiene otra variable explicativa, lo que hace que esa igualación no tenga por qué darse. Yo esto lo encuentro indiscutible para el capítulo 22. Lo que sí encuentro discutible es que en la última parte del capítulo, donde se explica el ciclo económico, hay una interpretación que se hace de esa última parte, en la cual la tasa de interés, en la que Keynes estaría planteando una disminución de la tasa de interés para mantener una inversión activa, dada la caída en los rendimientos esperados, pero también hay quien interpreta que llegado a un momento esa tasa de interés tiene que aumentar y esto es importante porque diferenciaría a neokeynesianos de post-keynesianos. Habría una idea post-keynesiana de mantener una tasa de interés laxa, una política monetaria laxa, con una tasa de interés baja, y hay una interpretación que ustedes seguramente lo habrán visto en Macro 2 o en Moneda, en los modelos en los modelos o las prescripciones de política de Frenkel, Fanelli y Alcedes, de tener una tasa de interés alta que mantenga suavizado el ciclo económico para no generar una crisis de expectativas. La cuestión de la tasa de interés en la última parte del ciclo es un elemento a discutir. La primera parte yo lo veo bastante concreto. Lo que hace Minsky es justamente hacer notar eso y hace una crítica fuerte que ustedes tienen que leer de ahí, que es la crítica a la ISLM, fundamentalmente a la presencia de una interpretación de Keynes en la cual el ahorro y la inversión dependen de la tasa de interés y es posible llegar al equilibrio. Ese punto mírenlo ustedes directamente de Minsky. En la primera parte de Minsky se refleja bien en el capítulo 22, ustedes lo van a poder verificar. En la segunda parte hay una crítica a la teoría neoclásica, por momentos bastante subida de tono. Es importante en Minsky esta idea de la separación de ahorro e inversión, porque en Minsky hay una interpretación de que esta idea de que el ahorro y la inversión no dependan de la misma variable explicativa hacen que la economía tenga una propensión a la crisis por razones financieras. Y ahí surge fundamentalmente a partir de Minsky, aunque también de una manera menos clara en Davidson, aparece todo un universo de debate teórico de los post-keynesianos alrededor de las crisis financieras sistémicas
que después va a retomar, aunque nunca fue estrictamente postkeynesiano, Stiglitz. La idea central es que en esta diferencia entre ahorro e inversión está la explicación por la cual el capitalismo entra sucesivamente en crisis. Y por qué es necesario tener mecanismos regulatorios para que eh, eh, para que se pueda desarrollar la inversión y no caer en la recesión. El otro aspecto de Minsky, que también lo habrán visto en Macro 2, es que para Minsky, bueno, para todos los postkeynesianos, el ahorro no es un prerequisito de la inversión. No puede ser nunca un prerequisito de la inversión porque justamente dependen de otras variables. O sea, no dependen de la misma variable, por lo tanto, el ahorro no asegura la inversión. Y ahí surge otro tema típico de Minsky, que es el de los canales de financiamiento. Cómo la economía garantiza canales de financiamiento que aseguren niveles razonables de inversión para resolver la cuestión de la crisis. Vamos a volver a un punto que es importante, que tiene que ver con los rendimientos esperados. En la idea de rendimientos esperados está esa idea de que no, la inversión no va a depender de los rendimientos, o sea, de la tasa de referencia, por ejemplo, sino que va a depender de un factor subjetivo, que es la de los rendimientos esperados. Lo que los empresarios suponen que van a ser sus propios rendimientos. Cuando desarrolla esta cuestión en el texto del capítulo 22, ahí es donde Keynes habla de animal spirits, del espíritu animal. Fundamentalmente dejando entrever una idea de que los individuos no son racionales, con la idea de que los animales se manejan en base a otra forma que tiene que ver con el instinto, será. Pero no queda de ninguna manera claro y es un poco sonsa la explicación, un poco de bajo nivel, ¿no? De más está decir, y al que le interese puede leer a un filósofo italiano actual de mucha importancia a nivel mundial que se llama Giorgio Agamben, en el que hace una similitud con los animales, entre el ser humano y los animales, mucho más importante y mucho más fundamentado que lo que discute Keynes. Ahí finalmente quedó esa idea de que el hombre es un espíritu animal. Ahí no hay mucho más, por eso nosotros tenemos el paper el paper de Catown, donde hay una interpretación de
lo que planteaba varios años antes, casi 15, Keynes sobre racionalidad, certidumbre, incertidumbre. Para que se entienda bien el planteo general, en Keynes hay una situación de incertidumbre motivado por factores exógenos, que son los típicos de la racionalidad económica neoclásica, eso por un lado, y por el otro lado lo que hay es una posibilidad de transformar los escenarios futuros a través de expectativas a partir de un cálculo de probabilidad. O sea que en Keynes todavía estaba presente en el trabajo este que estamos mencionando un escenario en los cuales los individuos se manejan a través de cálculos de probabilidades sobre el comportamiento futuro de los otros individuos y de las variables. Y van a encontrar ahí que hay una serie de razones por las cuales esa racionalidad se ve turbada, y fundamentalmente una situación de crisis en la que impera la incertidumbre. O sea que en Keynes hay una situación de incertidumbre por motivos naturales o específicos, exógenos, una racionalidad típica de la época que tenía que ver con el cálculo de probabilidades y una cierta situación de indeterminación motivada por una crisis de las expectativas. Ustedes lo tienen que leer de Cataun esto, pero más o menos el planteo general es el que acabo de hacer. A mí me interesa plantear que en ese periodo, fundamentalmente en los 40, un poco después, y en la posguerra, en paralelo a Keynes, obviamente, como ustedes sabrán, aparece toda una discusión filosófica que tiene que ver con la indeterminación. Y de alguna manera en Keynes está presente, pero de una manera muy primitiva. Esa idea de la indeterminación va a estar muy presente en los evolucionistas neo-schumpeterianos y estuvo muy presente en el gran cambio epocal que significó el pasaje de la física mecánica a la física cuántica, temas que ustedes deben conocer. Pero en Keynes no está tan madura esta idea de la indeterminación y queda planteado de esa manera. Como también habrán visto en alguna materia introductoria, el que logra de alguna manera sistematizar la cuestión es Herbert Simon, con el concepto de racionalidad limitada, que es adoptada posteriormente por buena parte de los economistas, incluyendo a los neoinstitucionalistas que ya veremos. Así que Keynes no nos legó una idea muy acabada de cómo se construyen esas expectativas. En Minsky, en varios trabajos de Minsky, aparece, por ejemplo, la idea del blanco móvil, aparecen posiciones en las cuales la incertidumbre es un hecho social que tiene que ver con la incapacidad de controlar las variables que tienen que ver con el comportamiento de los agentes económicos, sobre todo cuando cada movimiento de cada agente económico repercute en el movimiento de todo el resto de los agentes económicos. Este punto finalmente, que va a ser algo que nos va a generar varios dolores de cabeza cuando estudiemos las futuras crisis, no está bien resuelto ni en el texto del capítulo 22. Creo que el aporte que hace Minsky es básico también. Cataun intenta definir distintas situaciones a partir de lo que Keynes había escrito en el Tratado de Probabilidad, pero
no hay mucho más que eso y no hay mucho más que eso en el desarrollo posterior de la economía. Bueno, ya que terminamos esto, voy a cerrar acá y nos vemos el jueves, donde vamos a ver a los regulacionistas y a Katz. Y ahí vamos a terminar con esta unidad. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si no nos vemos el jueves. Yo, profe, tengo una sola duda sobre los textos que fueron mencionando los distintos autores. Estoy viendo acá en la página. Entré acá a la parte, como usted había mencionado, de programas y bibliografías de la sección que dice Teoría Económica Coyuntural de la UNLP. Y quería preguntar qué textos eran, porque no encontré, por ejemplo, de la clase pasada que era Suisi, no lo encuentro. No sé si capaz era otro autor o... Por ahí no viniste, pero tenés que entrar en Periferia Activa, tenés que Sí, abrir el sí. programa, y en el programa están todos los textos. Sí, estoy en... como le digo, tengo acá la página abierta, pero no Están lo todos los encuentro. textos. El que no está en el último programa está abajo, y si no, Ah, ok. y si no lo encontrás en la web, y si no, se lo pedís a Karina, a Coyuntural, pero no por si se escapa alguno, pero en general están todos y hay que leer todos. Perfecto. Sí, sí, sí. Hay que leer las partes que yo doy en clase. Lo que yo hago en clase es como una guía para que ustedes no se lean los textos enteros, ¿no? No, total. Es Está muy perfecto. importante seguir la clase con ese fin. Aparte, en mis clases se resuelven todas las preguntas. Las preguntas son todas respuestas a algo que dije en clase. Bueno, si no hay nada más, nos vemos el jueves. Chau. Gracias.